Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Susana Ramírez, tengo 31 años y hoy te voy a compartir un testimonio que yo deseo de corazón y yo sé que es el propósito de Dios que bendiga tu vida. Soy una testiga del poder de Dios, del amor, de la fidelidad. Hoy te puedo decir que soy un testimonio vivo de que tienes a un Dios poderoso y que como me ama a mí, te ama a ti. Y que si conoces de Él, le creas. Realmente creas que tienes a un Dios que te ama. Realmente creas que nada está fuera de la voluntad de Dios. Que realmente Dios ama a sus hijos. Que todo lo que pasa tiene un propósito, un motivo. Si no conoces de Dios, te invito a conocerle. Se llama Jesucristo. Jesucristo vino a morir por ti, para librarte del pecado y de la muerte. Jesucristo no fue derrotado en la cruz. Él tenía un propósito para venir a esta tierra y era librarte a ti, para darte salvación. Él venció todo en la cruz y resucitó y está a la diestra del Padre. Tienes a un Dios poderoso, a un Dios vivo. Te voy a dar mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Mi testimonio es en lo físico, en lo que fue la enfermedad, y en lo espiritual, en lo que cambió mi vida, en lo que el Señor libertó en mí. Yo conozco del Señor aproximadamente hace 8 años. He conocido sus maravillas, su poder, pero nunca había visto, dice la palabra, de lejos te oí, pero ahora mis ojos te ven. Yo había visto tantos milagros de Dios. He visto en mis hijos, en mi casa, en mi vida. Me ha librado una vez de la muerte y lo volvió a hacer. Yo estoy casada, tengo 11 años casada, tengo 3 hijos y mi testimonio en la enfermedad fue que hace unos días me dio COVID. Yo estaba embarazada hace aproximadamente 20 y tantos días. Mi embarazo era de alto riesgo porque tenía preeclampsia, según los médicos. Tuve hematomas, presión alta, según los médicos. Llevaba mi control cada 2 semanas en el hospital Sanatorio Durango, en la Ciudad de México. Me citaban para checarme la presión. Un día me puse mala, me dolieron los riñones, no fue tanto. Me llevaron a consulta. Los médicos decidieron que me tenía que quedar porque tenían que checarme. Yo no quería quedarme. Ya estaba lo de la contingencia. Yo no quería quedarme. Yo decía que no. Los médicos me decían que sí. Recuerdo que decían, si eso le importa a su bebé, señora, permítanos que la chequemos y se tiene que quedar. Me quedé. Me quedé aproximadamente 1 día y medio internada. Mi esposo estuvo conmigo, mi esposo José Alberto. Ese día salimos, todo bien. Me vine a casa, todo normal. A los 12 días aproximadamente empezamos a sentirnos mal. Mi esposo empezó con tos, empezó con fiebre. Empezó el sábado, yo empecé el lunes. Empecé con dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Fuimos a nuestro servicio médico. Nos dijeron que era de la garganta, una infección. Nos mandaron un antibiótico y nos vinimos a casa. Ese mismo día mi esposo se iba a hacer la prueba en el trabajo del COVID. Se la hizo el lunes 18 de mayo. El día martes le llegó el resultado, lo cual decía que era positiva la prueba del COVID. No lo podíamos creer. Cuando empezó todo esto, al principio no creíamos, como todos, me imagino. Después creímos, nos cuidábamos, usábamos cubrebocas, gel antibacterial, nos lavábamos las manos. Pero mi esposo y yo pensábamos que por las fechas y los días nos habíamos contagiado en el hospital.
donde me habían internado. Empezamos esa semana. Mi esposo empezó con fiebres altas, muy altas, no le bajaba la fiebre. Yo no tenía tantos síntomas más que dolor de cuerpo y cabeza. Esa semana, el día jueves, empecé otra vez con fiebre. El día viernes me hice la prueba del COVID. Yo, mi esposo ya se la había hecho. Mi esposo seguía con fiebres. Nos mandaban puro paracetamol. Los ginecólogos se comunicaban conmigo y me decían puro paracetamol. Seguí las indicaciones. El día domingo mi esposo ya no podía más. Una doctora conocimos de ella. Esa doctora vía mensaje le recetó a mi esposo un tratamiento, lo cual no nos cobró la doctora. Simplemente le comentamos que no le habían recomendado y la doctora nos dio un tratamiento sin cobrarnos nada. Mi esposo se puso ese tratamiento y mi esposo se sintió mejor. Ese día recuerdo que fue día domingo y dimos un testimonio que cuando el pastor Axa, nuestro pastor de la iglesia, había orado, mi esposo se había sentido mejor. Gloria a Dios, dijimos. El día lunes yo empecé con tos. Dije, al ser síntomas normales de este proceso. El día martes empezaba yo con dificultad un poco para respirar, lo cual no lo aceptaba, no creía. Vomitaba cuando comía, ya me empezaba a sentir mal. Ya no toleraba los alimentos. El día miércoles me amanecí y fue peor. A mí por mi embarazo de 35 semanas, 36 semanas casi, no me daban el mismo tratamiento que a mi esposo, porque estaba embarazada y no era el mismo, no podía. El día miércoles ya sentía que no podía respirar más. Para esto, pues ya había pasado una semana antes, lo cual habíamos pedido que oraran por nosotros. Hubo muchos intercesores que nos ayudaron, que los bendigo. Gracias. El día miércoles por la tarde me fui a checar a un consultorio. Me dijeron que no estaba saturando bien, que mi oxigenación estaba en 150, lo cual era taquicardia, en cardíaca, respiración cardíaca, y en saturación de oxígeno tenía 65, lo cual la doctora me dijo que aún entubado y lo entubaban cuando ya tenía por debajo del 70, lo cual yo estaba saturando de 65. La doctora me dijo, tienes que ir al hospital, te tienen que atender porque a lo mejor ya tienes principios de neumonía. Me dijo, la doctora fue muy franca. En ese momento me dijo que lo más conveniente es que me hicieran cesárea, que mi embarazo ya estaba a término casi, que a mi bebé ya no le pasaba nada, que tenían que hacerme cesárea para recuperarme. Me llevaron al hospital, lo cual yo no quería. Tuve miedo. Yo me asusté. Yo pensé que me iban a entubar. Me dijo la doctora que después mi saturación había subido al 90, que mi cuerpo era muy fuerte, que estaba resistiendo. Me fui al hospital y en el hospital llegué, me despedí de mi familia, no podían pasar conmigo. Me vieron la enfermera, me dijo, estás saturando al 90. Bueno, me pusieron un poco de oxígeno porque estaba saturando bien para ellos en ese momento. Me dejaron en observación, me hicieron una placa, una tomografía. Me dijeron, señora, sus pulmones están mal, se va a quedar internada. Le avisé a mi familia. Eso fue en la noche, casi a las 12 de la noche. Y pues me internaron. Al siguiente día me fue a ver el ginecólogo, el neumólogo, y me dijo, señora, ¿ya está lista para que nazca su bebé? El neumólogo tenía cara de preocupación. El ginecólogo me dijo, sonriendo, bromista,
ya está listo su bebé. ¿Ya, señora? Entonces fue la mañana del martes. En ese mismo momento, cuando se fueron los médicos, bueno, yo les dije a los médicos, pues si ustedes dicen que es lo mejor, pues entonces, opérenme. En ese mismo momento, mi familia le marcaron. Yo no supe eso. Le marcaron y les dijeron que yo estaba muy mala, que mi caso era especial y me iban a trasladar a otro hospital. Mi familia vino corriendo, muy asustada. Ellos pensaron lo peor. Yo no sabía eso. Yo estaba adentro, pues esperando una cesárea en ese mismo hospital. Me acuerdo que los médicos me habían dicho que en la tarde, pero se fueron los médicos y al poco tiempo vinieron por mí, me prepararon para la cesárea. Me dijeron, señora, ya va a quirófano, lo cual me sorprendió. Le alcancé a avisar a mi familia muy rápido, muy rápido. Y me bajaron a quirófano. No había firmado nada, todo fue muy rápido. Me dijeron los médicos, pues le vamos a hacer la cesárea. Y a eso me bajaron. Recuerdo que me bajaron a quirófano. Yo escuchaba que todo estaba bien, pero tenía taquicardias, tenía respiraciones arriba de 150. Entonces, en ese momento a mí no se me hizo preocupante. Nació mi hija Natalia Yamilet, nació de 36 semanas. Yo la vi y dije, me tengo que levantar. Por mi padecimiento no la podía tocar. No la toqué, solamente la vi. Ella tenía la mirada fuerte. Vi su mirada y dije, me tengo que levantar de aquí. Tengo que recuperarme para poder abrazarla. Se llevaron a mi bebé. Me terminaron de hacer la cesárea. Me subieron a piso. En la noche sube mi neumólogo. Me dice, señora, ahora sí le voy a decir toda la verdad. Está mal. Sus pulmones están muy mal. Tanto sus pulmones de arriba, de abajo, los bronquios están mal. Con la cesárea se puso un poco peor. Es lo normal por la cirugía. Toda cirugía es agresiva. Y pues esperemos los resultados de mañana. Los de hoy salieron mal, señora. Yo dije, ¿cómo? Pero sí me voy a recuperar. Dijo, sí. Me dijo el médico, de que me comprometo y yo la saco de esto. Se fue el médico, viernes, no recuerdo bien, pero el día sábado no lo vi hasta el domingo. Y me dijo que había mejorado, que el tratamiento había... El día domingo fue el neumólogo y me dijo que el tratamiento había hecho su parte, que estaba recuperándome, que mis estudios estaban empezando a mejorar, que mi oxigenación empezaba a subir. Yo tenía oxígeno desde el día que llegué. No sé bien, pero llegué y me pusieron 3, 4 de número y ese día tenía 10. Yo no me sentía más mal de que me faltara la respiración, solo eso. Con el oxígeno me sentía bien, ya no tenía tos. Sentía dolorido cuando tosía un poco mis pulmones, pero aún sentía que me faltaba el aire cuando me quitaban el oxígeno. Para el día martes me hicieron una tomografía y me dijeron, señora, le vamos a hacer una tomografía y un estudio y dependiendo de eso vemos si usted se va de alta. Lo cual fue muy rápido. El día martes me hicieron la tomografía, salieron mejor mis pulmones. Me enseñaron los médicos y
Para esto los médicos, desde que nació mi bebé, siempre se encargaron de mandarme fotos de mi bebé. Me daban ánimos. Ellos quisieron darme ánimos para recuperarme. Según la ciencia, el cuerpo, cuando está de una mejor actitud, tiene más facilidad de recuperarse. Las defensas se suben, el cuerpo se recupera más rápido. Ellos lo hicieron, me mandaban fotos de mi bebé y me decían que iba muy bien mi bebé. Entonces el día miércoles mi esposo iba a ir por mí. Mi bebé todo empezó el día miércoles que tenía una dificultad para la leche. Se distendió su pancita y vomitó. Me dijeron que mi bebé no se podía ir a casa. Pero el día miércoles a mí me dijeron que sí, que yo ya estaba recuperada. No al 100, que tenía tratamiento en casa y que la recuperación sería de 1 a 3 meses. Ese día mi esposo iba a ir por mí. Mi esposo tenía un poco de tos y pues yo recuerdo que me dijo que le sacaron placas y que se iba a quedar. En ese momento yo me sentí caer. En ese momento me sentí caer. Sentía que ya no podía, siendo que Dios me había librado. Recuerdo que lloré, oré y le dije al Señor que ya no podía. Pero mis hermanos, en la fe en Cristo, mi pastor me dijo, solo Dios, Susana, solo Dios. Me dijeron, tu fe es lo único que te queda. Otra hermana me dijo que cuando se acababan mis fuerzas en mi debilidad, el poder de Dios se perfeccionaba. Y no lo entendía. Me dijeron que me rindiera, que no dependía de mí. No dependía de mí, que no era como yo iba a pretender que pasara. Yo quería irme a mi casa. Extrañaba a mis hijos, los dos que estaban en casa, y a mi bebé. La quería ver. Quería abrazar a mi esposo. Y yo decía, no me des algo que no pueda soportar. Pero me rendí a él. Lloré. Pero saben, fue mi miedo. Porque me rendí a Dios. Ese día supe lo que era depender de Dios completamente. Y Dios no me dejó. Me dieron de alta a mí, sí. Pero mi esposo salió ese mismo día y le dijeron que él ya había pasado lo peor, que no era necesario que lo hospitalizaran. Y mi esposo se fue conmigo a casa. Yo salí ese día y yo recuerdo que un camillero me dijo, ya se va a casa, sí. ¿No se lleva su oxígeno? No. ¿No le dijeron los médicos? No. Me habían dicho que me iba sin oxígeno, pero cuando el camillero me preguntó, pues yo no supe si me tenía que llevar oxígeno en ese momento y las enfermeras dijeron, no, no tiene ninguna indicación. Me dice, qué bueno. Eso es bueno. Si sale sin oxígeno, eso es muy bueno. También una señora de limpieza me dijo, ya se va a casa. Le dije, sí, qué bueno. Fue muy rápido. Fue muy rápido su recuperación. Ahora va mi testimonio en la parte espiritual. Me fui a casa con mi esposo. Ya había salido. Realmente vi la gloria de Dios. Porque saben, en esa semana que salí un 3 de junio, en esa semana
Solo me llegaban noticias de gente con COVID que había fallecido. Y saben, yo vi la misericordia de Dios, porque yo había tenido un matrimonio muy feliz hace 11 años. Y a raíz de 4 o 3 años, yo tuve un problema muy grande. Yo no me había rendido a Dios. Mi matrimonio empezó a tener muchos conflictos. Pasó una situación que me endureció mucho. Yo peleaba mucho con mi esposo. Peleaba. Yo fui rebelde. Yo no perdonaba. Peleaba mucho con mi esposo. Lastimaba a mis 2 hijos cada que peleaba. Y yo oraba, pero yo no me acercaba a Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo pretendía ser cristiana cuando realmente no buscaba a Dios de corazón y no hacía su voluntad. Yo lastimé mucho a mis hijos. Mi esposo y yo lastimamos mucho a mis hijos con nuestras peleas. Recuerdo que antes de enfermarme, un día antes, peleé muy fuerte con mi esposo. Y yo no me medía. Se me endureció el corazón. No escuchaba. No escuchaba. Mis hijos lloraban que no peleara y yo peleaba. Yo quería salir de este cautiverio. Quería salir realmente, pero no podía. Pero no podía, era porque yo no lo permití. Yo no lo permití. Yo realmente no me acercaba a la presencia de Dios aunque oraba. No hacía su voluntad. Hoy entiendo que Dios nos ama tanto que permite las cosas. Que a lo mejor lo que creemos que va a ser destrucción, Dios tiene ya un propósito. Dios tiene ya un modo. Y que nos ama tanto que permite aún lo malo. ¿Para qué? Para que nos liberte. Permite aún lo malo para levantarnos. Lo que el diablo cree que nos va a destruir, Dios lo usa para levantarnos. Hoy entiendo que Dios lo permitió. Dios permitió esto. Y por su misericordia estoy aquí. Yo lloraba amargamente en el hospital. Camino al hospital y le pedía perdón. Aún antes de ir al hospital, yo le pedía perdón a Dios. Decía, ya entendí. Realmente no sé si ya había entendido. Yo lloraba. Decía, no me apartes de mis hijos. Era mi remordimiento de que a mis hijos les había dado una vida de 3 años con puras peleas. Les di dolor, los lastimé. Entonces yo lloraba. Ahora que salí, cuando estábamos solo mi esposo y yo, porque seguimos en aislamiento 7 días más, todavía no estaban mis hijos. Pude conocer lo que Dios había hecho en mi vida. Y sé que Dios lo permitió para bendición. Que Dios lo usó. Y que si estoy aquí es por la misericordia de Dios. Yo solo quería que mis hijos volvieran. Solo quería que mis hijos volvieran. Quería volver a estar juntos con ellos. Y yo le pedía perdón. Pero sabes, Dios no es un Dios malo que disfrutara en ese momento. O que dijera para que se te quite. No. Dios me cubrió con su amor. Y yo había entendido
que si Dios me había permitido vivir y recuperarme del COVID, era porque era voluntad de Dios. Esa semana que seguía en aislamiento con mi esposo aquí en casa, en recuperación después del hospital, empecé a leer la Biblia, empecé a orar, empecé a conocer más a Dios, más al Señor, empecé a leer los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, carta a los Efesios. Empecé a leer, a conocer más de Dios. Empecé a comprender que Dios es fiel y que lo que yo estaba cautiva se había ido. Se había ido todo eso. Que esto fue voluntad de Dios, pero nunca me soltó. Ya no era cautiva. Me di cuenta que tenía que pasar por esto, pero realmente en lo físico tampoco Dios me soltó. Y en los espirituales, en lo espiritual, Dios me cubrió con su amor. Tuve que pasar por esto, pero dice que pasarás por el fuego y no te quemarás. No me quemé. Hoy entendí y valoré a mi familia. Hoy perdoné. El Señor me libertó. Fuimos los únicos que nos contagiamos, mi esposo y yo. Mis suegros estuvieron en contacto con nosotros. Mi mamá estuvo en contacto con nosotros. Mi cuñada estuvo en contacto con nosotros. Mis hijos y mi sobrina al principio estuvieron en contacto con nosotros. Y saben, no se contagiaron. Hoy supimos que teníamos que pasar por esto. Y no fue para maldición. Que si estaba yo con vida, era porque el Señor tenía un plan en mi vida. Y me libertó. Él me ama tanto y te ama tanto a ti. Y no es su intención que estés cautiva. Hoy pasé por este proceso que dolió en su momento, pero hoy le digo gracias Dios, gracias Señor, porque sin este proceso yo no hubiera entendido. Hoy estoy en un nivel donde puedo entenderlo. Y yo recuerdo que le pedía en oración siempre por mi bebé, por mis hijos. Mi bebé no me la daban de alta porque no toleraba la leche y no hacía popó. Fue prematura y según los médicos, pues no podía hacer popó. Le diagnosticaron probable enfermedad de Hirschsprung. Le hicieron un estudio, lo cual no confirmó, pero salió con probabilidad. Pero todo fue en los planes perfectos de Dios, en el tiempo de Dios, porque cuando yo salí, me dieron 7 días de aislamiento. En esos 7 días para recuperarme más. Después me hablan que mi prueba había salido ya negativa, que ya podía visitar a mi bebé. Y ese mismo día también fui a visitar a mis 2 hijos. Y yo pude ver el gran amor de Dios. Yo recuerdo que cuando pedía que oraban por mi bebé,
me dijo una hermana. Ya pidieron perdón, ya hablaste con tu esposo. Estos días tienen que hablar, mediten, para que les den un hogar de paz a sus hijos. Pidan que el amor de Dios cubra a su bebé. El amor de Dios que es el que cubre multitud de pecados. Y yo pensaba, decía, ya lo hice, realmente lo hicimos, mi esposo y yo meditamos toda esa semana, realmente entendimos por qué pasó. Entendimos realmente por qué pasó. Y yo pensaba, dije, es difícil que crean en ti cuando has sembrado mal, cuando has dado malos frutos. Es difícil, pero sabes, es un gran desafío. Es un desafío porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ya lo que es pasado, pasó. Y si yo aprendí esta lección, daré buenos frutos. No pretendo convencer a nadie. Dije, con mi testimonio, con mis frutos basta, para que crean lo que Dios hizo en mí. Que ahora mi vida cambió. Que le doy gracias a Dios porque veo su gran amor, porque veo que me libertó, porque yo estaba cautiva, porque mi corazón se endureció, porque lastimé a mis hijos. Mis hijos lloraban. Mis pastores vivían al lado. Y mis hijos se iban con ellos cada que yo peleaba. Yo no entendía el daño que hacía. Y también no entendía que era presa de mis propios sentimientos. No entendía. Hoy entiendo que Dios permitió esto porque me ama tanto, que quiso libertarme y usó esto. Hermano, lo pude haber evitado. Sí, tal vez sí. Pero no lo dejé. Yo me negué a sanarme. No me acerqué a Dios. No permití que Dios me sanara. No permitía sanar esto. Hoy sé que tal vez sí lo pude haber evitado. Si yo hubiera hecho lo que me correspondía, si yo hubiera conocido a mi Padre, si yo hubiera dejado que la voluntad de Dios actuara en mi vida, tal vez entiendo que pude haber evitado esto. Pero sabes, está la muestra de Dios que aunque tal vez hoy tú te alejes, tú ya no sales de los planes de Dios. Que Dios te ama y está al pendiente de ti. Que aún lo malo lo usa para libertarte. Que lo que tal vez tú pienses que no vas a poder, sí se puede. En Cristo siempre se puede. Y hoy le doy gracias a Dios por su misericordia. De verdad. Porque estoy viva. Porque de nuevo tengo a mis hijos. Porque de nuevo puedo abrazarlos. De nuevo puedo abrazar a mis hijos. Abrazar a mi esposo. A mi bebé. Me la han dado de alta en esa misma semana. Los planes de Dios son perfectos. Yo le pedí perdón a mi esposo. Le pedí perdón primero a Dios.
y a mis hijos también. Sabes, mis hijos no. Mi hijo, el grande, no quería volver. Decía que iba a hacer lo mismo. Le pedí perdón y hoy entiendo que tampoco creía en mí. Y tal vez tampoco crea en mí. Pero yo sé lo que he aprendido. Yo sé lo que Dios ha hecho en mí. Yo sé lo que Dios permitió en mí y de lo que Dios me liberó. Hoy mi corazón es otro, mi mente es otra, mi actitud es otra. Y hoy puedo decirle gracias por esto, de verdad, por tu misericordia y tu amor, por permitirme volver con mis hijos, volver a sonreír, perdonar, conocerlo. Me enseñaba en su palabra el pastor, decía en su prédica, no hay mérito, nada de lo que tú hagas puede hacer que Dios te deje de amar, nada. Y así es, pero es tu compromiso, es tu responsabilidad conocer a tu Dios, acercarte a Él, leer su palabra. Es tu responsabilidad buscarle. Es tu responsabilidad dejar que Él haga su voluntad en ti. Porque Cristo te va a amar siempre. Dios te va a amar siempre. Pero Él no te va a obligar a nada. Depende de ti que tu vida cambie también. Es tu decisión. Es tu responsabilidad. Yo decía antes, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y hoy sé que no. Hoy sé que es mi responsabilidad y mi decisión cambiar. Porque Dios no nos trae como marionetas. Te dio un libre albedrío. Y es tu responsabilidad cambiar. Por eso hoy digo que tal vez pude haber evitado esto. Sí, tal vez. Si yo hubiera dejado que realmente el amor de Dios sanara mi corazón. Si yo hubiera dejado de verdad que la voluntad de Dios actuara en mi vida. Si yo me hubiera acercado más a la presencia de Dios, yo lo hubiera conocido más y hubiera tenido mejor conocimiento de lo que yo tendría que hacer. Yo de verdad hubiera dejado que el amor de Dios actuara en mí. Por eso digo sí. Tal vez lo malo lo podemos evitar. Pero aún así no dudes del amor de Dios. No dudes que todo pasa por la voluntad de Dios y que todo tiene bajo control. Y que hoy estoy aquí de pie diciéndole gracias, Padre. Gracias porque me mostraste tu amor. Hoy escucho mucho y hasta el día de hoy que estamos a 22 de junio, sigo escuchando lamentablemente las muertes de las personas. Y sabes, me duele, pero a la vez digo, Señor, tanta gente se está yendo sin conocerte. Hoy es nuestro deber hablar de Él, ser testigos y hablar el testimonio de un Dios vivo. Si mi testimonio hoy te bendice, serás glorificado también junto con Dios. Si mi testimonio hoy te sirve, tómalo. Hoy, hermano, te digo,
Si esto lo logras entender, serás bendecido. Y toda la gloria es para Dios, toda la gloria es para Jesucristo. ¿Sabes? Añadir a esto, puedo decir que Dios exalta a sus hijos. Yo salí del hospital grabaron a mi bebé y me dijeron que esto serviría para que los médicos aprendieran y usaría en mi caso como algo positivo para los enfermos y usaría mis videos para fines publicitarios. Salí grabada y hasta de esto los médicos se sorprendieron. Tienes a un Dios fiel. Tienes a un Dios amoroso. Tienes a un Dios verdadero. Hónralo. Hónralo como se merece. No pretendas que Él haga todo. Es tu deber cambiar. Es tu deber buscarlo. Es tu deber leer la Biblia. Es tu deber entregarle todo. Entregarle todo lo que te está lastimando. Es tu deber. Y si tú te dejas, realmente el Señor te va a libertar. Y si somos necios, tal vez llegue la prueba, pero no va a ser para destrucción. Va a ser de bendición y te va a libertar. Dios te bendiga. Hasta luego.